Continuamos con Luis Chamorro, que nos va a disertar sobre una sentencia muy buena que ha ganado en Estrasburgo, pero que tiene miga. Nos lo tiene que explicar. Así que Chamorro, cuando quieras. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Creo que esto lo puedo poner aquí, ¿no? Sí. Para no... Bueno, agradecer a Juan Carlos su amable invitación y a la organización que preside Sospapá, así como al Hotel Infantas de León, por acoger estas jornadas. Y bien, voy a apagar el teléfono porque estas son las cosas del directo. Y pido disculpas a la amable audiencia, así como su paciencia y comprensión por estas cosas que suceden, ya digo, y que no debieran suceder. Bueno, pues sí, tuve la... No sé si decir el honor, tuve la suerte de ganar en nombre de un cliente una sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un tribunal que tiene jurisdicción y ahí es nada sobre más de 800 millones de personas. No pertenece a la Unión Europea, sino al Consejo de Europa. Rusia, por ejemplo, forma parte de este organismo. Lo primero que hay que decir, porque este procedimiento, esta sentencia, las sentencias de junio del año 2019, está, por decirlo de alguna manera, todavía vivo. Las consecuencias se irradian porque, aunque se declaró la violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de las autoridades judiciales españolas de la región de Murcia, el juzgado de primera instancia número 3 de Murcia y la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, no ha conseguido el padre reunirse todavía, ver a su hija. Y ya digo que hay un jurista, un ilustre jurista francés, que en 1748, Charles-Louis de Secondat, más conocido por el barón de Montesquieu, escribió un libro, L'Esprit des Lois, El espíritu de las leyes, donde para fundar las bases de la democracia pues establecía la separación de poderes básicamente en tres, ¿no? A saber, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El legislativo elabora las leyes, nuestro sistema bicameral, el Congreso y el Senado. El ejecutivo es pues la administración, presidida por el gobierno y por sus organismos, y el Poder Judicial, que se dedica a controlar a los otros. Hay un equilibrio de poderes. Y nos ha surgido un cuarto poder que se impone a los tres anteriores, que es la Consejería de Familia de la región de Murcia, que tiene más poder que el legislativo, que el ejecutivo y que el judicial. Digo esto porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene a establecer, el órgano encargado es el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, de ejecutar las sentencias, que cuando se trata de delincuentes o de condenados por terrorismo, estas sentencias se ejecutan inmediatamente, pero en este caso parece ser que no pinta igual, ¿no? Entonces, se dicta esta sentencia, nos citan a Murcia al padre y a su abogado, que soy yo, y nos vienen a decir que la niña está perfectamente, que hay que mantener el status quo, que hay que ver... Bueno, os voy a decir, permitidme, como estamos aquí en familia, que os tutee, que se da un dato muy curioso. Las autoridades tutelares, bueno, voy a empezar antes de eso para no liarnos. Bueno, este es un señor que viene de de Siria, donde se casa con una española y viene huyendo de la guerra él vive en Homs con su familia, con su mujer y con sus tres hijos, una mujer de origen asturiano que yo la conocí hace ya más de 10 años, casi prácticamente había perdido el castellano por cómo se había integrado en la sociedad siria, hablaba perfectamente y sigue hablando árabe, se había convertido al Islam, pero bueno, la guerra los expulsó a la familia de allí. Entonces nada, los entrevistó la cadena SER,
a la unidad familiar. Ella pues hablaba maravillas de su marido, que hay que ver que bien las mujeres eran tratadas en Siria, que era una sociedad muy igualitaria y bueno, pues que merecía la pena y recomendaba pues la visita y algo más al país. Y al cabo de un par de semanas o 3 denuncia al marido por maltrato, por violencia de género y por maltrato a ella y a sus hijos. Entonces, como consecuencia de esta denuncia, la juez de violencia sobre la mujer número 1 de Coslada, no voy a decir el nombre porque al final la he acabado apreciando, pero es una de las que comienza a contribuir al drama, evidentemente le dicta orden de protección prohibiendo aproximarse a mi cliente Wael Haddad, a su mujer y a sus hijos, y además le quita la patria potestad como medida civil aparejada. Que las órdenes de protección, como sabéis, llevan medidas penales, prohibición de aproximación y prohibición de contacto, y luego también medidas civiles, ¿no? Como por ejemplo pues la guardia y custodia, el uso de la vivienda, las cargas familiares, el dinero que tienen que pagar, en fin. Bueno, total, que le quita la patria potestad y eso significa que el padre deja de ser padre de sus hijos. Bien. Entonces se los da a la madre, pero la madre es incapaz de mantener. Los niños tenían entonces pues el mayor 8 años, el segundo 6 y la niña más pequeña 1 año y medio. Y entonces la madre, pues como es incapaz de hacerse cargo de los hijos, pues son declarados en desamparo por la Comunidad de Madrid, que se hace cargo de la tutela de los menores. La madre se traslada a Murcia, porque allí tenía algo de familia, y los niños la siguen tutelados no ya por la Comunidad de Madrid, sino por las autoridades tutelares de la región de Murcia. Bien, son internados los niños en centros de larga estancia y pues él intenta de alguna manera, a través de la Asociación Musulmana. Hay que tener en cuenta que él, que ahora es nacional español, entonces prácticamente no conocía él, y además ha prosperado mucho. Tiene varias tiendas estas de souvenirs alrededor de la Plaza Mayor. O sea, ha ganado dinero porque tiene mucha vocación el empresarial, ya digo, ha aprendido el español bien y bueno, esto como dato anecdótico. O sea, se ha integrado bien en la sociedad, nuestra sociedad, entre nosotros. Y entonces, pues, a través de la Asociación Musulmana, pues se ponen en contacto con las autoridades murcianas para ver, pues, para hacer un seguimiento de sus hijos. Pero ya digo, cuando un padre es privado de la patria potestad, deja de ser padre, con lo cual no puede hacer nada. Busca una puerta trasera, que es esta, que luego, pues ya veremos, como dice la entidad tuitiva, la entidad encargada de la tutela de los menores, que el padre que se desentiende de ellos. Bien. El caso es que es absuelto de todos los cargos por el juzgado de lo penal número 5 de Alcalá de Henares, tanto del maltrato como de otras 2 denuncias que tuvo por quebrantamiento, claro, porque de medida cautelar, porque como la mujer no tenía medios, pues se acercaba a él para solicitárselos, y eso es un delito de quebrantamiento de medida cautelar, y la policía indefectivamente pues actuaba y lo detenía. Fue absuelto de todo, y por eso estamos aquí, porque si no, si hubiese sido condenado por algún delito relacionado con la violencia de género, pues desde luego no hubiésemos triunfado en Estrasburgo. Bien. Como consecuencia de esto, se hacen todas las medidas que tiene en el orden penal de aproximación a sus hijos, a su mujer, etc. Y nos vamos a Murcia muy contentos, y nos recibe pues la encargada de los servicios sociales de Murcia y nos dice que verdes las han segado. Viene a comentarnos así, es un término jurídico muy al uso, pero que lo de los niños varones que ya veríamos, pero que de la niña que se olvide. Nos quedamos un poco así sorprendidos, vamos, que se olvidase de la niña. Y tanto que se ha olvidado, esto hace ya más de 10 años, y tanto se ha olvidado que no ha vuelto a verla desde entonces. No ha vuelto a hablar desde entonces, a pesar de la sentencia que dicta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y luego entraré también, y es la primera vez que ocurre en España, en el ámbito civil, que el Tribunal Supremo, la Sala de Audiencia del Tribunal Supremo, rescinde todas las sentencias que habían establecido el acogimiento familiar de la menor. O sea, el Tribunal Supremo arrumba todas las sentencias que se han dictado
perjudicando, impidiendo el contacto de la niña con su padre biológico. Que no hay manera, que no. Entonces por eso empezaba con la broma de citar a Montesquieu, de la separación de poderes, del poder legislativo, del ejecutivo, del judicial, y de la Consejería de Asuntos Sociales de la región de Murcia. Porque les ha dado exactamente igual lo que diga Estrasburgo y lo que diga el Supremo. Y además, para más INRI, en septiembre de este año han dictado una resolución diciendo que la niña que se quede con el acogedor. Que además es que la cosa tiene tiene más gracia o tiene más drama, porque las autoridades tutelares murcianas le dan a una pareja adoptante la niña en régimen de acogimiento con vistas a la adopción, y la madre y su madre a su vez se matan en un accidente de coche a los 2 o 3 años de haberles concedido a la niña en acogimiento. Con lo cual, la niña pasa a un régimen de familia o de acogimiento monoparental, solamente con el futuro adoptante, con el acogedor. O sea, pero a pesar de eso, las autoridades murcianas siguen en lo mismo. Ya digo, es la primera vez que pasa en la historia de nuestro país, no en el ámbito penal. En el ámbito penal, pues se dicta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la sentencia Otegi y Mondragón contra España, y eso se ejecuta, no sé si os acordáis, ¿no? Pues por vulneración de los derechos procesales de Arnaldo Otegi, que la juez Murillo pues vino a decir, bueno, que había una apariencia de parcialidad en el juicio cuando fue juzgado, y entonces pues eso Estrasburgo lo tiró como abolió la doctrina Parot. Esas cosas, en esos casos se cumplen. En el caso de las entidades tutelares de menores no sucede así. O sea, es un poder autónomo que mandan más que los jueces de Estrasburgo, que mandan mucho más que los jueces del Tribunal Supremo. Y tan mandan más que ahora dictan además una resolución diciendo que la niña se quede con el acogedor en septiembre. Eso es objeto de una querella criminal, por otro lado, ¿no? Tampoco ha acabado la cosa ahí. Ya digo, sí que se enmera al padre. Luego, si queréis, os daré ya razones más jurídicas. Ahora os estoy pintando un poco el cuadro de lo que el sustrato de lo que supone el caso Wael Haddad contra España, y la sentencia de 18 de junio de 2019, ¿no? Ya digo, el Tribunal Supremo anula todas esas sentencias, han hecho caso omiso, han dictado una resolución, insisto, a las autoridades tutelares murcianas diciendo que la niña que siga con el acogedor. Esto es como el proceso de Kafka. Entonces, ¿para qué tanto viaje? O sea, o para ese viaje no hacían falta tantas alforjas. O sea, resulta que dictan las autoridades judiciales murcianas una resolución que dice que la niña para los acogedores. Recurrimos en la apelación, dice la sección cuarta de la audiencia, que no, que la niña para los acogedores. Nos vamos en amparo, vía previa, a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin la cual no se puede hacer, y nos dice que nos inadmite liminarmente, o sea, de plano, nos inadmite la demanda de amparo, porque dice que no hemos acreditado, hecho insubsanable, la especial trascendencia constitucional del caso, y de que eso no afecta a la interpretación y cumplimiento de la Constitución, según el Tribunal Constitucional Español. Luego Estrasburgo piensa otra cosa. Entonces, con poca fe, pero bueno, el padre quería volver a tener contacto con su hija. Debe ser un padre vicioso que le gusta tener contacto con los hijos que ha traído al mundo, ¿no? Y le dije, pues mira, Wael, yo no creía en ello. Tenemos 6 meses desde que dicta el Constitucional, ahora son 4, por si alguno sabéis del tema. Desde que se dicta la última resolución judicial, vulneradora de un derecho, en este caso el artículo 8, el derecho a la vida privada y familiar del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, digo que había 6 meses, dejamos pasar 3 o 4, y con poca fe, pues redacté, tengo la demanda aquí, que además que tiene un formulario que tienes que completar de una manera muy precisa, porque si no te lo tumban, o sea, es muy... Pues aquí está el simbolito del tribunal, lo relleno con mucho cuidado y cuento
además está muy tasado, esto ahora lo ha copiado el Constitucional, porque esos recursos de 50 páginas que no. Entonces Estrasburgo te da 3 o 4 páginas para que expongas los hechos y luego que hables de la vulneración y luego invoques los derechos que entiendas que han sido vulnerados. Y nada, en 10 paginitas de nada, ahí está. Ya digo, luego se aportó todo el expediente, eran 400 páginas que religiosamente pagó mi cliente, y en la oficina de correos de la calle Villanueva de Madrid, pues el día 14 de febrero, creo que fui con todo el paquete y sí lo presenté. Y dije, pues a olvidarse. Esto tiene, vamos, o sea, España es uno de los países menos condenados por el Tribunal de Estrasburgo. Sí que nos condenan a veces por vulneración de las garantías procesales de los detenidos, sobre todo en relación a miembros de la organización terrorista ETA y similar, pero en muy pocos temas más nos condenan. O sea, somos uno de los países, ya digo, menos condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y me olvidé del tema, y al cabo de unos meses recibo una carta en perfecto francés diciendo que han admitido a trámite la demanda. Sorpresa. Qué cosa, ¿no? Y que le van a dar traslado al gobierno español de la demanda, donde alegamos la vulneración del artículo 8 del convenio, el derecho a la vida privada y familiar, ¿no? Por separar injustamente a una hija de su padre. Eso sí, eso no os lo he contado, pero en el año 2016, los hechos suceden en 2012. En el año 2016, el padre sí que se reúne con sus hijos. Las autoridades tutelares dicen, bueno, como son unos niños que tienen 14 años o 12 años, ¿quién los quiere? ¿A quién los va a querer a estos? Esto que vayan con su padre y que corran la suerte que puedan correr. Y se los devuelven. Poco convencido, pero de total, si está gastando recursos de la Comunidad de Murcia, pues que se vayan con su padre. Pero la niña no. Y nos viene a decir que no, que la niña no. Pero vamos a ver, que es que este señor le han absuelto todos los delitos por los que venía injustamente acusado, por una señora que está, en este caso, a mí nos pasa a nosotros, evidentemente, que está, bueno, pues perturbada, que luego, bueno, es que no voy a entrar en el caso de Verónica porque porque no me parece justo tampoco. Bueno, el caso es ese, que la niña que sigue el proceso y que, nada, pues tenemos que oponernos, vamos al juzgado de primera instancia número 3 de Murcia, nos dicen que la niña está perfectamente,